movidos por la fe, trayendo las nuevas para usted. Que el mensaje de Jesús hoy llegue a tu ser, con palabra viva y un tanto en tu corazón. Salvación Emanuel trae la buena bendición. De Winter Haven, Florida, a Veracruz, México y hasta Dominicana llega con fervor. La Biblia se expone, reflexiona el corazón. Música que inspira y aviva la pasión. Movidos por la fe, las buenas nuevas ya llegaron, síguenos con fe. Muy buenas tardes y muchas bendiciones a todos. Ramón Torres les saluda en esta nueva emisión del programa Movidos por la Fe, que se transmite todos los miércoles a las 6 de la tarde a las diferentes naciones que nos escuchan por medio de estas emisoras, por nuestro canal en YouTube, Movidos por la Fe Radio, y retransmitiendo por el Ministerio Radial Salvación Emanuel en el 88.1 FM desde la ciudad de Winter Haven, Florida, y por el 98.1 FM desde Veracruz, México. También estamos siendo retransmitidos por el Ministerio Radial Salvación Emanuel RD en la República Dominicana. En esta tarde tendremos nuevamente en la exposición de la poderosa palabra de Dios al pastor Emilio Negrón, de la Primera Alianza Cristiana y Misionera del pueblo de Utuado en Puerto Rico, quien nos trae un tremendo tema con mensaje de lo alto. Y asimismo, en la segunda parte del programa nos estaremos gozando con un gran tema musical relacionado con el mensaje de esta tarde. Le damos las gracias a todos los que se conectan miércoles tras miércoles a este programa de Movidos por la Fe, porque lo que hay es bendición de lo alto para todos los radioescuchas en esta preciosa tarde. Y ahora les dejo con el pastor Emilio Negrón y el mensaje que nos trae de parte de Dios en esta tarde. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a todos los que en esta hora nos están viendo, ¿verdad? A través de los medios. Que el Señor les bendiga poderosamente. Nos gozamos de poder compartir la palabra de nuestro Dios. Desde el día que hizo el Señor, y nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Gloria sea a nuestro Dios. ¿Cuántos han tenido una idea alguna vez? Tengo una idea, ¿verdad? Que de manera constante surgen las ideas, ya sea porque usted estaba meditando o porque surgió un problema, y tenemos esa capacidad la cual Dios nos ha dado para que en el momento que surja una dificultad o cualquiera, ¿verdad?, que sea la razón, usted dice: tengo una idea, y de manera inmediata comienza a ejecutarla. Sí, estas ideas van a estar influenciadas por el maletín que usted tiene. ¿Y cuál es ese maletín? ¿Cómo fue preparado? Conocimientos, valores, principios, creencias. Así que la misma palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca, que de la caja de herramientas que hay aquí adentro, usted suele soltar, decir, ¿verdad? Sin embargo, el creyente tiene un filtro llamado la Escritura. Yo dije filtro, la palabra dice que es la espada. Para nosotros es el libro de vida. Y todas nuestras ideas deben de estar basadas en algo bien importante: cómo Cristo lo haría, cómo Cristo actuaría. Y le estoy adelantando, yo creo que el final, que la manera en la cual vamos a operar sea basada en cómo Cristo lo haría.
Y para poderlo realizar de esa manera, Dios ha otorgado su Santo Espíritu que habita en nosotros, y que si nosotros en nuestro libre albedrío le permitimos que sea Él el que se manifieste en nosotros, Él lo hará. Porque lamentablemente hay muchas personas que no lo permiten y actúan conforme a la vieja criatura y no a la criatura que está en el proceso de ser alguien conforme al corazón de Dios. Así que está viciado con la vieja criatura y no permite que esa toma de decisiones sea basada en cuanto a la nueva persona espiritual. Vamos a ir a la palabra. Hoy estaremos leyendo breve Marcos 2, 1 al 5 y después brincamos 11 al 12. Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Me permite orar primero antes de leer la escritura. Padre, hoy te damos gloria y te damos honra. Hoy te damos gracias por este día, el cual tú has hecho, Padre. Te damos gracias por el grupo de hermanos que se ha dado cita y te damos gracias por lo que están escuchando. Hay muchas decisiones, hay muchas cosas que nos faltan por hacer. Y yo te pido que la palabra que vamos a traer, quizás basada sobre las ideas, yo creo que cada uno de los que estamos escuchando tenemos necesidad de oír tu voz. Que de la manera que has hablado a mi vida ya, te pido que hables a la vida de cada uno de los que está escuchando, Padre, este mensaje. Te pido que tu bendición, porque se trata de ti, de lo que tú vas a hacer. Porque la gloria y la honra pertenece a ti, Padre amado. Que toques vidas, que toques corazones, que obres poderosamente. En el nombre de Jesús, amén y gracias. El Evangelio según San Marcos, capítulo 2. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora vamos al 11. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Tenemos varios personajes en este relato bíblico que acabamos de leer. Y creo que cada uno tiene una importancia. Quisiera hablar primeramente sobre uno que es paralítico y está en un lecho. Por lo general, cuando hablamos sobre lecho, está relacionado con la palabra lecho de muerte, lo hemos escuchado en ocasiones. Porque cuando la persona llega a ese extremo, es porque ya está en un punto donde no puede tener autoridad. La gran mayoría no puede hacer nada por sí mismo, sino que simplemente está en un lecho y ahí va menguando su salud hasta que llega el momento, ¿verdad?, de partir. No habla mucho sobre este individuo o sobre esta persona, a no ser que se encuentra en un lecho. Me da a entender que no podía hablar. Me da a entender que no podía hacer mucho. Pero en ocasiones hace falta personas que tengan buenas ideas. ¿Sabe qué personas que tienen buenas ideas? Los muchachos se reúnen a veces a vacilar, a conversar, y no siempre tienen buenas ideas. ¿Ustedes quieren saber? Cuando nos reuníamos cuando muchachos y teníamos ideas, ¿cuáles eran las ideas? Oye, ¿a que tú no te tiras? ¿Tú ves ese boquete allá abajo, ese risco?
¿A que tú no te tiras? ¿A que tú no brincas? Y siempre salía uno embaratado. Siempre no faltaba uno que pagaba las consecuencias de aquellas ideas. Y era el que salía embaratado, con una pierna jota, con una mano jota, jaba la cabeza, por ideas que simplemente era un reto. Un reto como los que hay ahora en la internet, que no faltan los retos, pero que no aportan nada bueno, sino vacilar un rato o pasar un rato. Sin embargo, la historia habla sobre vamos a poner 4 muchachos, 4 jóvenes, como ustedes les quiera decir, que tuvieron una idea, una gran idea. Y es que escucharon que había en una casa estaba aconteciendo un evento, y era que Jesús estaba en aquel lugar. Simplemente Jesús estaba en aquel lugar. Y de alguna manera se reunieron y dijeron: oye, ¿qué tal si llevamos al paralítico a donde Jesús? Tuvieron una de las mejores ideas que se puede tener. Y es que la mejor idea que puede surgir en su mente es ir a donde Jesús. Es acudir a donde está Jesús. Hay una porción en la Biblia donde narra uno que escuchó que Jesús estaba por su ciudad y de momento gritó: ¡Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí! Si más no recuerdo, era un ciego que gritaba: ¡Jesús, ten misericordia de mí! Y es que el simple hecho de saber que Jesús está en algún lugar, hay que acudir de inmediato al lugar. Y dice el relato bíblico que entonces vinieron y trajeron al paralítico y lo llevaron entre 4 a donde estaba Jesús. Pero llegando al lugar donde se encontraba Jesús, no había acceso a aquel lugar. Estaba bien lleno, ¿sabe? La campaña que estaba haciendo Jesús estaba bien concurrida. Qué triste, ¿verdad? Que hoy día se hace una campaña, y no hablo de una campaña política. Esas no tienen mucho sentido. Hablo sobre estos cultos gloriosos que se organizan en las diferentes iglesias y van a la plaza o van a un parque. Y yo recuerdo cuando niños que se llenaban. Recuerdo cuando Gille iba a mi pueblo, cuando Rasky iba a mi pueblo y iba al parque de pelota, y cómo se llenaba. Y hoy día que hay tanta necesidad de la palabra de Dios, no es así. Recuerdo los cientos de milagros que ocurrían, y yo veía cuando niño que los sillones de ruedas entraban por un lado como si fuera un servicarro, y de manera milagrosa y sobrenatural, ¿qué pasaba? Que el que subía el sillón de ruedas salía caminando empujando su sillón de ruedas, que entraban con muletas y salían caminando. Ocurrían cosas, y en la palabra Cristo Jesús los milagros le seguían. Era evidente que lo que estaba ocurriendo en esta época era algo glorioso. Y allí llevaron a este hombre en busca de que algo tenía que acontecer en la vida de él. Pero no había manera de llegar. Y muy bien pudieron haber dicho: bueno, está lleno el parking, no hay entrada, nos tenemos que someter, así que nos vamos para casa, devolvámoslos a casa. Pero tuvieron una gran idea: vamos a hacer un joto por el techo. ¿A cuántos se le ha ocurrido una idea tan brillante como esa alguna vez? ¿Cuántos han tenido una idea como esa? Vamos a hacer un joto por el techo, lo vamos a majar de manera tal que lo vamos a bajar, que no se caiga de la camilla donde está, porque entonces las cosas van a empeorar. Y por obligación Jesús lo tiene que ver. Oiga, imagínense en este tiempo alguien haciendo un joto en la ventana, en el templo estando lleno, para por la ventana meterlo a un paralítico en la camilla para poderlo traer dentro del templo. Eso sería algo glorioso. Pero no es así. Vivimos en el tiempo en el cual, luego del COVID, las iglesias han sufrido, han sido golpeadas por la presencia de los hermanos, donde todavía hay personas con temor y con miedo de asistir. Cuando vemos en la Escritura
que el Dios de los milagros, que el Cristo Jesús que sanaba, que hacía milagros, que multiplicaba los panes, que sanaba a los ciegos, que los leprosos eran sanados, que los muertos resucitaban, es el mismo al cual le servimos. Y no han cambiado los tiempos. Pero la gente ha cambiado y estas ideas tan brillantes no se le ocurren. Así que rompen el techo, bajan al paralítico y por obligación queda ahí frente a Jesús. Y Jesús pudo haber dicho, pero muchachos, qué barbaridad es esta, que ustedes han roto el techo de esta casa. Ahora me van a botar de aquí. Y sin embargo, Cristo Jesús le impacta la fe. Al ver Jesús la fe de ellos. Nótese que no habla sobre la fe del paralítico. El paralítico simplemente es un paralítico en una cama. Y Jesús premia y exalta la fe de aquellos que tuvieron la brillante idea, que se pusieron de acuerdo. ¿Escuchó eso? Que se pusieron de acuerdo. No todo el mundo se pone de acuerdo. A veces los matrimonios ni se ponen de acuerdo. Oiga, yo no sé cuántos en su casa se ponen de acuerdo a la hora de comer. En mi casa no es así. En mi casa yo no tengo esa bendición. Yo quisiera un ajocito con habichuela y un pollito. Qué rico, ¿verdad, pastor? Y mi nene dice, no, yo quiero pizza. Y mi nena dice, la grande, no, yo quiero pasta. Oiga, y llegar a un acuerdo en casa, qué difícil es a la hora de comer. Y estos hombres se pusieron de acuerdo y ahora Jesús está recompensando y les dice, al ver Jesús la fe de ellos, y de manera instantánea va al paralítico. Y Jesús perdona los pecados del paralítico. Esto es glorioso y grandioso. Aquel paralítico en este instante estaba recibiendo el perdón de pecados de parte de Jesús por lo que habían hecho aquellos hombres, por aquella grandiosa idea. Y sucesivamente, más adelante, Jesús le dice al paralítico, luego de una serie de eventos, ¿verdad? Ese lo va a leer usted, lo tiene como asignación, porque usted ve que yo brinqué del 5 al 11, lea la conversación que hubo. Pero en el 11 ahora Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y de manera milagrosa aquel hombre se levantó. Tomó el lecho, que ahora no le servía para más nada, porque ahora había renunciado a él, y se fue a su casa completamente sano, porque había tenido un encuentro con Jesús. Pero si aquellos hombres no hubiesen tenido aquella idea, o alguno hubiese influenciado en los demás y hubiese dicho, siempre se necesita uno que es el que se atreve y dice, no, vamos a romper el techo. ¿Cómo? Vamos a romperlo. Vamos. Este hombre se tiene que ir para su casa. Este hombre tiene que encontrarse con Jesús. Tiene que ocurrir algo. Y es que cuando se toma la decisión de encontrarse con Jesús, usted no va a volver a ser el mismo. Las cosas no van a regresar a ser como eran, sino que algo va a ocurrir. Y siempre lo que ocurre con Cristo Jesús es bueno. Nunca nada es malo, porque aunque parezca difícil, como se le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Nos da a entender la Escritura que era que la vida, el primado de aquel joven rico estaba puesto en sus riquezas. Es un relato bíblico, los que no lo han escuchado, vaya a la Escritura y lo va a buscar el joven rico. Y Jesús le dice, todo lo has cumplido, lo único que te falta es vender todo lo que tienes y dalo a los pobres. Porque el corazón de aquel joven rico estaba puesto en sus riquezas. Y estos hombres con esta brillante idea lograron que un alma alcanzase salvación y alcanzase sanidad. ¿Cuántas ideas has tenido en los últimos días que ha impactado la vida de otro? ¿Cuántas ideas? Pues la toma de decisiones ni tan siquiera logras buenas ideas para ti. Una ocasión, uno de los sobrinos tuvo una brillante idea. La bola se había quedado en el techo de su casa.
pero la escalera estaba en casa de al lado. Así que lo iba a resolver bien fácil. Se trepó en la casa de al lado y del techo de la casa de al lado brincaba al techo de la casa de él y alcanzaba la bola. ¿Qué les parece esa idea? Así que nosotros llegamos cuando lo estaban ya bajando, que le preguntaron, muchachos, ¿qué tú vas a hacer? Pues brincar de una casa a otra. No llegaba, ¿saben? Jamás, no llegaba, era imposible llegar de una casa a la otra. Pero a él se le ocurrió esa idea porque es lo que tenía, ¿verdad? Y en el maletín de las ideas, lo que él pensó que era lo mejor. No así mover la escalera de una casa a la otra. ¿Se da cuenta el problema que tenemos en ocasiones en la toma de ideas? Y si nos visualizamos cada uno en nuestra vida, nos sacamos una placa, en algún punto usted va a encontrar y va a decir, qué mala idea aquella que yo tuve, y peor aún, la puse a funcionar. La puse a funcionar y qué mal me fue, qué mal me quedó. Y a eso vamos ahora. No se equivoque, no hay quien esté exento. Mateo 16, encontramos otro relato. 21 al 23. Jesús está anunciando algo poderoso. ¿Qué dice arriba? Jesús anuncia su muerte. Jesús está anunciando que va a cumplir lo que había venido a hacer. Jesús le está anunciando lo que va a hacer. Su propósito para lo cual había venido. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, ¿quién entra en escena ahora? Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte. Yo quiero leer la traducción lenguaje actual. Saben que me gusta mucho. Escúcheme a mí ahora como Pedro le dice. Capítulo 22, escuche cómo lo dice ahora la traducción. Entonces Pedro se llevó a Jesús aparte y lo reprendió por hablar así. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Como si Jesús fuese un nene chiquito. ¿Está entendiendo la idea que tuvo Pedro? En el maletín de Pedro, en la caja de herramientas de Pedro, sacó una idea y la idea fue, Jesús, ve acá un momentito, Jesús, ve acá, salte de ahí del grupo, ve acá un momento, vamos a hablar tú y yo. Y comienza a reprender a Jesús. Y luego, no tan solo con eso, le dice, eso no puede sucederte, Señor. Voy a leerlo otra vez. Entonces Pedro se llevó a Jesús aparte y lo reprendió por hablar así. Le dijo, eso no puede sucederte, Señor, que Dios nunca lo permita. Jesús se volvió y le dijo, Pedro, estás hablando como Satanás. Vete, tú no entiendes los planes de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. ¿A quién traemos a colación? Un discípulo, Pedro, uno de los discípulos que había conocido al maestro, que había estado con el maestro, que había evidenciado nada más y nada menos lo que el maestro quería hacer. Había visto sus milagros, había escuchado al maestro hablar una y otra vez, y ahora en este momento cuando Jesús habla sobre sus planes, la idea de Pedro fue interponerse, porque pensó que era mejor que Jesús estuviera con ellos por el resto de su vida. ¿Te estás dando cuenta? Era lo que él pensaba, era lo que había en su manera de pensar, en su mundo de ideas.
esto está bueno, este tiempo que llevamos con el maestro está excelente, esto va a tener que continuar así hasta que nosotros nos muramos. Y que el ser humano se adapta, se acostumbra, y luego cuando las cosas Dios quiere moverlas de sitio, cambiarlas, transformarlas, como que salir de ese confort o de ese seguro se nos hace difícil. Y ahora al verse con lo que el maestro le estaba presentando, no maestro, es mejor que tú te quedes, no hagas eso, no sufras. Cuando el propósito de nuestro Señor Jesucristo es cumplir la voluntad del Padre, y en la voluntad del Padre estaba ir a la cruz del Calvario y entregar su vida, cumplir su ministerio. Y Pedro se está interponiendo, hablando, como dice la otra traducción que leí, como si fuese el mismo Satanás. Y es que hay peligro cuando se desconoce la voluntad de Dios. Hay peligro en cuando no se logra comprender o ni tan siquiera conocer la Escritura, cuando hablamos o sugerimos o damos ideas a otras personas. De por sí somos unos expertos, ¿verdad que sí? Cuando escuchamos a alguien que tiene circunstancias dando ideas o soluciones. El ser humano es un experto. Mira, yo tengo una idea. Lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. Y cuando nos escuchamos hablar, si no hablamos conforme a las Escrituras, podemos encontrarnos en situación como la que Pedro en este momento está tratando de estorbar al maestro. Oiga, usted y yo, al día de hoy, tenemos un sinnúmero de ideas, conceptos, conocimientos. Los primeros nos los dieron nuestros padres cuando nacimos. Esta es la manera como tú te vas a comportar. Esta es la manera como tú te vas a vestir. Esta es la manera como tú vas a comer. Cuando comenzamos a tener algún conocimiento en cuanto a Dios, ¿verdad? Ya sea porque usted fue alguna vez a una escuela bíblica, porque escuchó una historia de la palabra, comenzó a tener un concepto de quién es Dios. Y eso es necesario. El problema es que no todo el mundo es instruido de la manera correcta. ¿Está entendiendo? No todo el mundo le enseñó la persona correcta. Y hay un punto donde usted tiene que tomar una decisión. ¿Y cuál es esa decisión? Venir delante de Jesús. Estar delante de Dios. Primeramente por las Escrituras. Y ir a la fuente de primera mano. Le pudieron haber dicho, mira, el mejor es el de China. El jugo de China es el mejor. Y usted puede tener un conocimiento amplio de cómo sabe el jugo de China por todas las ideas que le hayan dicho. ¿Y cuándo es que usted va a saber realmente cómo sabe? ¿Cuándo? Cuando pruebe el jugo de China. Pero si el que probó vino en un cartón que dice 2% jugo de China, 98% agua y azúcar. Y ese es el problema de la vida de muchas personas, que solamente ha tenido el 1% si acaso de contacto con la palabra, con el Dios real y verdadero, y el 98% es adulterado porque se lo dijeron, es agua con azúcar. Entonces hoy Dios nos hace una invitación. Vengan a la fuente, llénense de mí, conózcanme de primera mano. Hace una invitación, entra a tu cuarto, cerrada la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto dice que te recompensará en público. El apóstol Saulo, conocido como Pablo, en un momento dado dijo, todo lo tengo por basura. Todo lo que había conocido, todo lo que había adquirido lo había llevado a una vida de religiosidad, y en un momento dado conoció a Cristo y tuvo que desaprender para aprender del modo correcto, para entender cuál realmente era la voluntad de Dios.
estaba peleando en contra de Jesús, porque es lo que había aprendido, porque eran las ideas y los conceptos que tenía. Y no es hasta que el mismo Cristo lo lanza al suelo y lo deja ciego, que entonces tiene que orar al Dios real y verdadero. Antes había estado perdiendo el tiempo en una vida de religiosidad. Hay un punto donde necesitamos convertirnos. Hay un punto donde necesitamos un encuentro genuino, real y verdadero. Detenernos en el caminar y preguntarnos si la evidencia, si las ideas, si lo que sale de mi boca, si mis frutos son conforme a la Escritura, y si no detenernos y darnos cuenta que hay que volver a empezar. Llenarnos de la palabra correcta. No sé quién fue el que te enseñó a los que nos están escuchando por las redes. No sé cuántos maestros tuviste. No sé cuánto te enseñaron tus padres o qué te dijeron. Pero necesitas ir a Jesús. Y la única forma es a través de las Escrituras. Orando, convirtiéndote, recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Ese es el primer paso. Invitándolo a que entre a tu corazón si nunca lo has hecho. Tienes que detenerte y decirle: reconozco mi condición. Reconozco que mi condición es pecaminosa. Y reconozco que necesito un Salvador. Y invitar a Jesús a que venga a morar en tu vida. Y dice la Escritura que tu nombre será escrito en el libro de la vida. Y que el Espíritu Santo de Dios comenzará a morar en ti. Y de manera tal que comiences a permitir que Dios, su Santo Espíritu, crezca en tu vida. Entonces aquellas malas ideas, entonces esas malas decisiones comenzarán a ser conforme a como Dios quiere que sea, conforme a su voluntad. Entonces podrás tomar decisiones como aquella que tomaron aquellos hombres, de ir a una casa donde estaba Jesús y romper el techo y bajar al paralítico, y aquel paralítico obtuvo su victoria. Por hombres que tomaron la buena decisión de ir a los pies del Maestro. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Cómo te visualizas en la toma de decisiones? ¿Disparas primero y preguntas después? Eso es un refrán de pueblo, lo hemos escuchado, ¿verdad? ¿Recuerdan a Pedro cuando fueron a arrestar a Jesús? ¿Qué hizo Pedro? Hizo lo que sabía hacer. Había caminado mucho con el Maestro, aproximadamente 3 años al lado del Maestro, orando, viendo los milagros. Llegan a gestar el Maestro y mire, saca la espada, tumba la oreja. Y Jesús saca la cara por él y le dice: Pedro, no es así. Pedro, no funciona así, esa idea está mala. Está bien mala, Pedro. No es así. Entonces Jesús cubre aquel error de Pedro. Y más adelante trabaja con Pedro, restaura a Pedro. Y Pedro entiende, luego de negar 3 veces al Maestro, que no era al modo de pueblo que él tenía, que no era de la manera como él lo conocía, que no era a su modo, sino que era al del Maestro. Entonces, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Todavía eres de los que disparas primero? ¿Todavía eres de los que sacan la espada? ¿Todavía eres de los que niega al Maestro? ¿Te encuentras en esa condición? ¿O todavía eres de los que hace como Jesús? Oraba al Padre. Estando en la cruz, se sometió al Padre. Estando en el último instante de dolor, de agonía, clavado en una cruz, sufriendo en una cruz, pero aún así sometiéndose a la voluntad del Padre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Yo creo que todo creyente, todo cristiano, Dios, yo no creo, yo estoy seguro que Dios, a todo aquel que ha confesado a Jesús, dice la Escritura que ha derramado de su Santo Espíritu, ha enviado que el Santo Espíritu de Dios venga a morar dentro de su vida. Y esto es con un propósito, con varios propósitos, pero entre uno de ellos es permitir
que en los momentos de la toma de decisiones las hagamos conforme a como lo haría Jesús. Entonces vuelvo y pregunto, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo estás tomando decisiones a estas alturas? ¿Como Dios las haría? ¿O solamente utilizas lo que salga de tu corazón, bueno o malo, y después remendamos? Bien, mis amigos y hermanos, y ahora pasamos a la segunda parte de este programa para gozarnos escuchando un tremendo tema musical que lleva por título La fe abre camino, esperando que sea de gran bendición y edificación para todos ustedes en esta tarde. Adelante con el tema musical. Amigos llegaron cargando al dolor, pero la fe Hemos acabado de escuchar este gran tema musical con mensaje llamado La Fe Abre Camino, relacionado con el mensaje que nos ha traído en esta tarde nuestro hermano Emilio, y esperando que todos se hayan gozado.
Y ahora continuamos con el pastor Emilio Negrón y la parte final de este programa. Yo creo que es momento de detenernos, de ir en oración y de pedirle a Dios que su Santo Espíritu que mora en nosotros sea el que comience a reinar, sea el que comience a avivarse dentro de nosotros. ¿Qué tal si inclinamos nuestro rostro y oramos a Dios? Amado Dios, Padre de toda gloria, Padre de toda misericordia, en esta hora venimos delante de ti. Ayúdanos, Padre, porque cuando sacamos nuestras ideas nos equivocamos. Cuando actuamos a nuestra manera, tumbamos la oreja, sacamos la espada, te negamos 3 veces, o damos ideas como aquellas que leímos en el Evangelio hace unos instantes, Padre, las cuales fueron necesarias de ser reprendidas. No queremos que sea nuestra manera, sino a la tuya. Que no se haga nuestra voluntad. En ocasiones, Padre amado, oramos diciendo, pasa de mí esta copa, y brincamos la copa para no tomarla. Pero queremos hacer como lo hizo Jesús. Que se haga tu voluntad. Que se haga como tú quieras. Vennos aquí, Padre amado. Permite que cada uno que en esta hora esté escuchando, Padre, pueda someterse a tu voluntad, a tu proceso. Que si tiene que doler, duela, pero sabiendo que tú estás con nosotros, que tú nos darás la victoria, que tú estás de nuestro lado, que tú estás de nuestro favor, que tus pensamientos, que no son como los nuestros, son pensamientos de paz, que tú nos otorgarás la victoria. Te pido que cada uno, Padre, de aquello que está escuchando, que hace cosas que nos tenemos que detener y decir, pero ¿cómo es posible que lo haga de esa manera? Que se someta a ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, a quien damos en esta hora toda gloria y toda honra. Bendice a todos los que nos han escuchado, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y gracias. Gloria, gloria al Señor. Quiero decirles que a todo el que quiera comunicarse con nosotros para oración y peticiones, pueden llamarnos a los siguientes números telefónicos. El del evangelista Manuel Troche, 1-863-510-4180, y con el pastor Manuel Rodríguez, que es el 1-863-934-6425. Repito los teléfonos. El del evangelista Manuel Troche, 1-863-510-4180, y con el pastor Manuel Rodríguez, que es el 1-863-934-6425. Mis amigos y hermanos, hemos llegado al final de este programa, Movidos por la Fe, que se transmite a las diferentes naciones por estas emisoras radiales, por nuestro canal en YouTube, Movidos por la Fe Radio, y retransmitido por el Ministerio Radial Salvación Emanuel en el 88.1 FM desde la ciudad de Winter Haven en Florida, y también por el 98.1 FM desde Veracruz, México. También estamos siendo retransmitidos por el Ministerio Radial Salvación Emanuel RD en la República Dominicana. Esperamos que el programa de esta tarde haya sido de gran edificación y bendición para todos ustedes los que nos escuchan. Los esperamos el próximo miércoles a la misma hora. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones a todos. Movidos por la fe, trayendo las nuevas para usted. Que el mensaje de Jesús hoy llegue a tu ser, con palabra viva y un tanto en tu corazón. Salvación Emanuel, trae la buena
Winter Haven, Florida, a Veracruz, México y hasta Dominicana.